Sin el gas ruso barato, la productividad alemana sufre y las empresas buscan menores costos energéticos y salariales en otros países. La caída de la industria ha llevado al país a la recesión y las pocas expectativas dejan al Made in Germany en su peor momento en décadas. Volkswagen y BMW en la industria automotriz, BASF en químicos y Siemens en ingeniería. El poderío industrial ha sido un histórico sello de identidad y un orgullo nacional en Alemania. Hasta ahora. Los altos precios energéticos y la inflación salarial han hecho del país una localización industrial cada vez menos atractiva. 2/3 del sector manufacturero ya no lo consideran en sus planes de expansión y el 16% ya ha empezado a irse. Esa es la situación actual. Creo que con esta introducción ya se dan cuenta que la situación en Alemania no está nada de fácil, pero creo que es muy, muy relevante contextualizar lo que les he dicho. Primero, Alemania es la cuarta mayor economía mundial según su Producto Interior Bruto, después de Estados Unidos, China y Japón. Muy por delante de otras economías de la zona euro, por ejemplo, como Francia, Italia y España. Incluso es una economía más grande que la India. También es el Estado miembro más poblado de la Unión Europea, con más de 84 millones de habitantes, y es el segundo acreedor más importante del mundo después de Japón. ¿Mm? Popularmente, Alemania es conocida como la locomotora económica de Europa. Y creo que todos tenemos esa sensación, ¿cierto? Que es la locomotora de Europa, el motor económico de Europa. Y aunque hoy día Alemania esté complicada, vamos a analizar obviamente en profundidad esta situación, creo que también es importante recordar que Alemania no siempre ha estado en una posición privilegiada o de fuerza, sino que a fines de los 90, comienzos de este siglo, también pasó por un momento difícil. De aquí podemos ver dónde estaba situada Alemania y cómo, digamos, está hoy día. Hoy día, vamos a analizarlo, está en problemas, pero sigue siendo definitivamente la locomotora de Europa, la economía más grande de Europa. De hecho, produce más del 25%, o representa más bien más del 25% del Producto Interior Bruto de toda la Unión Europea. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasó a fines de los 90 y comienzos del 2000? Se verificó la reunificación alemana, algo que costó muchísimo, muchísimo, sobre todo a Alemania Occidental, ¿cierto? Que era la Alemania rica, la que tenía los recursos. Y esa situación llevó a su canciller de la época, a Gerhard Schröder, a implementar una serie de medidas muy impopulares, principalmente una reforma laboral, recortes digamos, a todo lo que era el estado del bienestar. Y es en ese contexto que Gerhard Schröder llama a elecciones anticipadas. Eso ocurre el año 2004, 2005, y en esas elecciones anticipadas es que triunfa el partido de Angela Merkel. Entonces, Angela Merkel lo que hace es cosechar esas reformas tan difíciles y tan impopulares que implementó Gerhard Schröder, un canciller de otro partido político, del Partido Socialdemócrata, del SPD. Recuerden que Angela Merkel era demócrata cristiana de la centro derecha alemana. Y bueno, y ahí comenzaron sus 4 periodos. Esto es solamente un paréntesis, pero para recordar el contexto en el que llega la Merkel y para también recordar la última gran crisis alemana de la cual salen victoriosos los alemanes. ¿Y por qué digo esto? Porque todo apunta que probablemente, y sin lugar a dudas, la verdad, los alemanes van a salir de esta nuevamente y probablemente reinventados y fortalecidos. Entonces, eso, digamos, quiero que lo tengan presente. Sin embargo, ¿por qué están tan preocupados los observadores, los economistas, los analistas con la situación actual alemana? ¿Qué ocurre?
Alemania no ha logrado recuperarse después de la pandemia. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso griego. Los griegos son, podríamos decir, los porros de la clase, ¿cierto? Y los griegos sí han podido recuperarse después de la pandemia. Y vemos, en cambio, a Alemania, que está por detrás de la zona euro y por detrás de Grecia. Acá tenemos una cita del The Economist, que dice: es el momento de preocuparse por Alemania y su economía. La época dorada del país germano podría estar a punto de llegar a su final. Claro, es bastante lapidaria la declaración, pero lo cierto es que hay mucha preocupación, y vamos a ver que eso se está observando con hechos. O sea, no es solamente preocupación y análisis, sino que vamos a ver que los empresarios, sobre todo alemanes, están muy preocupados. Ahora, ¿cuáles son los datos? ¿Cuáles son los números que llevan a tanta preocupación? Miren, desde fines del 2023, desde el último trimestre del 2023, no se ve crecimiento en Alemania. Y por eso se habla de una recesión técnica, porque ya vemos, ¿cierto? Desde el último trimestre del año 2023, contracción económica. Y aquí, desde digamos, desde el tercer trimestre del 2023, vemos dos rayitas. Entonces alguien lo podrá confundir. La única diferencia es que la barra gris era la previsión anterior, que era mejor que la roja o naranja, no sé cómo la verán ustedes. Entonces vemos que hay una corrección a la baja. Es peor. Entonces vemos que el tercer trimestre del 2023 va a decrecer más. El último trimestre va a seguir contrayéndose la economía, porque según las previsiones anteriores iba a crecer un poco. Entonces, ¿cuándo va a crecer la economía alemana? Recién el primer trimestre del 2024. Y de ahí, digamos, esta preocupación, y por eso saltan las alarmas. O sea, al constatar los observadores, los analistas, los economistas, que no es algo pasajero, no estamos hablando de una contracción solamente de 2 trimestres, sino que estamos hablando de números rojos que se mantienen en el tiempo durante un buen rato, hasta como pueden ver, el primer trimestre del 2024, que podríamos ver nuevamente números azules en la economía alemana. Y aquí también vemos, digamos, un panorama un poquito más largo en el tiempo, desde enero del 2021 hasta mediados de este año, ya con los números rojos. Claro, en un momento se vio cero crecimiento, que no era ni negativo ni positivo, entonces ahí hubo como un respiro, pero nuevamente se contrajo la economía. Y estas serían las proyecciones. Este año terminaría el país con una contracción del 0,4%, con una inflación del 6,1%, que para nosotros latinoamericanos puede sonar fantástico, considerando, digamos, el panorama, que es bastante desalentador, pero para los alemanes ese 6,1 es dramático, muy malo. El 2024 ya vemos números azules el próximo año, con un crecimiento de 1,3 y una inflación bastante más acotada del 2,6. Y el 2025 no mucho mejor, con un crecimiento de 1,5 y una inflación de 2%. Otra cosa que preocupa mucho a los alemanes es el desempleo, que se ha instalado en un 5,7%. En el caso de Alemania, esto también, ¿por qué es tan malo? Alguien también dirá: ay, que son exagerados estos alemanes, pero es que en general los salarios, los sueldos están indexados a la inflación. Entonces, con todos los problemas que tienen hoy día, y vamos a ver, sobre todo en el tema de la industria, que han aumentado mucho los costos para el sector de la industria, además está la llamada inflación salarial, donde deben subir los salarios, los sueldos en relación a la inflación. Entonces, imagínense estar permanentemente subiendo los sueldos, los salarios en relación a la inflación. Eso complica muchísimo a los dueños, a los empleadores, a los gerentes, digamos, de esas empresas.
Bueno, pero vamos a lo importante, que es por qué Alemania está en esta situación, cuáles son los factores de esta tendencia negativa. Yo creo que todos tenemos una idea, ¿cierto? Porque lo hemos conversado en otras oportunidades, y es que la guerra en Ucrania ha traído consecuencias importantes en Alemania a propósito del corte del suministro energético, específicamente el corte del gas. Yo creo que eso todos lo tenemos más o menos claro, sin entender exactamente quizás los coletazos de eso, pero todos sabemos que para Alemania, en general Europa, pero para Alemania en particular, ha sido muy complejo el panorama a partir de la invasión rusa de Ucrania. Y efectivamente, porque la crisis energética golpea directamente el sector más relevante de la economía alemana. ¿Y cuál es ese sector? La industria. Pero antes de meterme en este tema, quiero solamente mencionarles cuáles son los 4 pilares de la economía alemana. Primero está la industria, luego tenemos el sector exterior, es decir, las exportaciones, que son fundamentales en el caso alemán, que representan casi el 50% del Producto Interior Bruto, es brutal, la verdad. En tercer lugar, tenemos la fortaleza de las empresas del tamaño medio, o las llamadas Mittelstand, que serían nuestras pymes. En el caso de Alemania, son muy, muy relevantes. Aquí está todo el mundo, podríamos decir, de las empresas familiares, que son tan relevantes en Alemania. Y finalmente, el cuarto pilar es el buen funcionamiento de la logística, el transporte y la red de infraestructuras de primer nivel. Dicho eso, volvemos a la crisis energética que golpea directamente a la industria, que es definitivamente el pilar más importante de la economía alemana. Y esta industria que es además muy, muy dependiente de la energía. Hay además un sector que es muy, muy dependiente y especialmente dependiente de la energía, que es toda el área química, como ahí lo tenemos, por ejemplo, BASF, que es quizás la más importante, una digamos, de las empresas químicas, si no la más importante alemana, que depende muchísimo de la energía. Bueno, pero cuando hablamos de este pilar de la economía alemana que es la industria, no estamos hablando de algo que es comparable con el resto de Europa, sino que estamos hablando de un sector que es superior al resto de Europa. Aquí la tenemos en torno a quizás a un 26.5% del Producto Interior Bruto, pero también hay otras fuentes que sitúan a la industria alemana en el 30% del Producto Interior Bruto, muy por sobre lo que representa la industria dentro de la zona euro. O sea, estamos hablando de un sector dentro de la economía alemana muy, muy relevante si lo comparamos con el resto de los países europeos. En el resto de los países europeos son los servicios, lejos, el sector más relevante dentro de la economía. Bueno, finalmente, igual en Alemania los servicios son más relevantes, pero si, insisto, si lo comparamos con otros países europeos es muy diferente. Y esto es, digamos, este es el modelo alemán. O sea, el modelo alemán se centra en este modelo exportador en base a su industria. Y esto lo reitero porque así vamos a comprender por qué está tan golpeada Alemania, consecuencia de esta crisis energética, que principalmente la golpea tras la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cómo impacta también el comercio de bienes de Alemania con los otros países de la Unión Europea, por ejemplo. Miren qué impresionante. Por ejemplo, Chequia. Casi el 48% del PIB checo depende del comercio de bienes con Alemania. Entonces, todos estos de color más burdeo, ¿cierto? Más del 30% del Producto Interior Bruto de esos países dependen del comercio con Alemania. En el caso del naranjo, entre un 20 y un 30, el amarillo entre un 10 y un 20, por ejemplo, Francia estaría entre un 7 y un 10. O sea, aquí lo que en el fondo nos muestra esta infografía es la importancia que tiene Alemania y cómo impacta
la economía alemana en el resto de los países europeos. ¿Mm? Bueno, entonces, volviendo a la importancia en el modelo económico alemán de la industria y finalmente de las exportaciones, nos daremos cuenta que, o podríamos al final llegar a la conclusión, que Alemania es fundamental como país exportador en el mundo. De hecho, es el tercer país exportador a nivel mundial después de China y Estados Unidos. ¿Mm? Así de relevante. ¿Mm? Este gráfico es súper interesante, la verdad. Uno podría quedarse quizás horas mirándolo, pero sí les voy a comentar una cosa porque vale la pena. Entonces tenemos China, Estados Unidos, Alemania, y lo que nos muestra aquí es que los 11 países, o los mayores, los 11 países exportadores, los mayores 11 países exportadores, superan al resto del mundo. ¿Se dan cuenta, no? Si en el mundo hay 200 países, solo 11 superan a los restantes 190 o 189 países en el mundo. ¿Mm? Y aquí tenemos los 11 top. A ver, ahí los tenemos. Que son China, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Japón, Corea del Sur, Italia, Bélgica, Francia, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos. La conclusión, mirando rápido estos países que uno puede sacar, sacando a China por un momento, porque China exporta de todo, es la fábrica del mundo. Productos de poco valor agregado, de mucho valor agregado, chips, pelotas de plástico, rasca, computadores. O sea, lo que quiero decir es que exporta de todo, pero es tanta la cantidad que logra llegar a ese número y ser el mayor exportador del mundo. Pero los otros países, uno dice, pero ¿por qué son, o sea, exportan tanto? La verdad es porque tiene que haber mucho valor agregado, porque uno dice, pero ¿cómo Bélgica? ¿Qué vende Bélgica? Tiene que ser valor agregado. Corea del Sur, Italia, Japón, Emiratos Árabes también puede ser petróleo, pero eso habría que mirar el detalle después de o desglosar un poco más esta infografía. Pero bueno, Alemania, tercer exportador del mundo. ¿En qué consisten las exportaciones alemanas? Ahí las tenemos definitivamente. Lo más relevante dentro de las exportaciones alemanas son los autos. No lo olviden, la industria automotriz supone además casi el 15% del Producto Interior Bruto alemán. Alemania es el exportador número 1 de autos en el mundo, por lo menos hasta el 2021. Y bueno, y como les decía, es el producto número 1 de las exportaciones alemanas. Y el principal destino en el 2021 fue China, luego Estados Unidos, después Reino Unido, Francia e Italia. Bueno, segundas exportaciones, maquinaria y equipamiento, luego los productos químicos, después informática, electrónica y productos ópticos, productos farmacéuticos básicos, equipamiento eléctrico, metales básicos, productos agroalimentarios, productos plásticos y productos de metal fabricados, excluyendo maquinaria y equipamiento. Y todo, cuando vemos aquí, por ejemplo, maquinaria y equipamiento, informática, electrónica, productos ópticos, equipamiento eléctrico, se dice que probablemente no hay teléfono que no tenga dentro del teléfono algún elemento alemán. O pensar que hay un auto que no tenga algún elemento alemán es difícil que eso exista. Bueno, pero todo esto que hemos hablado de la industria, de las exportaciones, sufrió un gran batacazo con la invasión rusa a Ucrania. Rusia le cerró el grifo del gas a Alemania en septiembre del 2022. Y si a eso le añadimos el grave problema que tenía Alemania con el cierre de las centrales nucleares, porque recuerden que Angela Merkel se había comprometido a cerrar todas las centrales nucleares tras el desastre o la tragedia o lo que sea, el accidente de Fukushima en Japón el año 2011. Acuérdense que Merkel estaba convencida de que las centrales nucleares eran la solución para el problema climático. Ella era pro energía nuclear y después de el desastre de Fukushima
se da vuelta, digamos, y llega a la conclusión que mejor es cerrar todas las centrales nucleares. Bueno, se les dio más posibilidades de seguir funcionando, y este año, el 15 de abril, se cerraron las últimas 3. Una en Baja Sajonia, otra en Baviera y otra en Baden-Württemberg. Esas fueron las 3 últimas. Imagínense, ¿cómo no va a estar complicado Alemania? ¿Cómo no le subieron los precios? Claro, Alemania, como son los alemanes, muy ordenados, muy eficientes, muy fantásticos, han logrado sortear todos estos problemas, pero les han subido muchísimo los costos. Por ejemplo, no tenían ninguna planta regasificadora para poder comprar gas licuado a otros países a través de barcos. Han instalado varias plantas regasificadoras, pero todo eso cuesta y cuesta mucho más. Aquí tenemos cuota de consumo energético por rama industrial en 2021, por ejemplo, toda la producción de productos químicos, que es muy alta en Alemania, se consume casi el 30% de todo el consumo energético, los metales básicos 23%, y así tenemos todo ahí el orden. Pero ese también es el otro problema, o sea, la industria alemana es gran consumidora de energía. Por eso muchos dicen que tiene que haber algún cambio en el modelo. Y tienen que concentrarse también, tienen que comenzar a desarrollar más el área de servicios, que es el área que permite el gran salto. Alemania, obvio, es un país rico, es un país desarrollado, uno dice, pero ¿qué más quieren? Bueno, pero eso es lo que le va a dar seguridad a Alemania. Si sigue solamente tan concentrada en el área de la industria, va a seguir dependiendo demasiado de la energía y de otros insumos, digamos, que pueden tener al país en la cuerda floja, como lo tiene hoy día. Bueno, a todo lo anterior también se agrega, porque uno también podría decir, bueno, si Alemania tiene carbón, ¿cuál es el problema? Bueno, pero es que Alemania está muy comprometido como país con la transición energética, y Alemania es uno de los países líderes en esta transición dentro de la Unión Europea, que ya ha cumplido, perdón, con el 67.5% de esta transición. Está muy por sobre la media europea, que está en un 63.5%. Ahora, específicamente, por ejemplo, en la producción de electricidad está más bajo, como pueden ver. Según datos del 2022, todavía Alemania utiliza fuentes de energía convencionales en un 53.7%, en cambio las fuentes de energía renovables son solo un 46.3%. De hecho, aquí pueden ver cómo, esto es 2022, por eso todavía la energía nuclear representa un 6.4, ya sería un 0. Pero aquí es muy impresionante ver cómo el carbón aumenta de un 30.2 a un 33.3 y probablemente hoy está quizás en un 35%. ¿Por qué? Por esta necesidad, digamos, de seguir generando electricidad, sobre todo para poder continuar con la producción industrial. De hecho, les voy a contar una anécdota que ha llamado muchísimo la atención, sobre todo porque es Alemania. En Alemania se ha destruido un parque eólico. En Alemania hay muchos parques eólicos, sobre todo en el norte, donde hay mucho viento y se da mucho, digamos, la geografía, el clima. Bueno, han destruido un parque eólico para ampliar una mina de carbón a cielo abierto. ¿Se dan cuenta? O sea, imagínense cómo están los verdes en Alemania, los ecologistas. Yo vi las fotos, impresionante. Y porque claro, o sea, hay una necesidad imperiosa en Alemania por generar, por energía para poder cubrir la industria. Entonces, claro, siempre faltan los datos recientes, bueno, que todavía estamos en 2023, pero probablemente cuando tengamos los datos de 2023 nos daremos cuenta que la electricidad a partir del carbón aumentó un poquito más todavía. Miren, esto también es bien impresionante. Este es el índice de precios a los productores en Alemania. A las fábricas alemanas les cuesta fabricar lo mismo un 80% más que hace un año. O sea, esto se disparó totalmente. Básicamente, consecuencia de la crisis energética. Y aquí tenemos
otro gráfico que es el índice de producción manufacturera en Alemania. O sea, esto significa, digamos, si aumenta o disminuye la producción ha tendido a la baja. Aquí hay una baja brutal que tiene que ver con la pandemia, entonces eso se entiende. Pero miren, por favor, esto es súper interesante. Aquí en el 2018 comenzamos a ver una baja en la producción. Sabemos una tendencia. Y creo que esto es muy relevante y aquí hay que hacerse la pregunta. ¿Qué está pasando en Alemania? El problema entonces no es consecuencia directa, o podríamos decir que la causa profunda del problema alemán no es consecuencia de la crisis energética, sino que la crisis energética, como dicen muchos expertos, viene a acelerar o es el detonante de esta crisis que está viviendo hoy Alemania, pero el problema es anterior y comienza en el 2018. Que es lo que les voy a contar ahora. Bueno, pero todo lo que está viviendo Alemania hoy día se traduce, por ejemplo, en este tipo de noticias. Muchas empresas industriales trasladan puestos de trabajo y producción al extranjero. A mí esta es una de las cosas que más me llama la atención, o sea, porque, no sé, hace 20 años uno veía cómo Estados Unidos, ¿cierto?, llevaba su producción a China, o países siguen, bueno, llevando su producción a India, pero Alemania comenzar a decidir ahora, cuando en general vemos que los países están prefiriendo, por ejemplo, sacar mucha de su producción de China, por ejemplo, bueno, vemos que Alemania está buscando dónde poder producir más barato. Según una encuesta de la Federación de Industrias Alemanas, casi una de cada 6 empresas industriales de Alemania traslada su producción y sus puestos de trabajo al extranjero. Casi una de cada 6. Entre otras cosas, los elevados costos energéticos y laborales suponen una carga para las empresas. Y otro 30% está pensando específicamente en trasladarse a otros lugares. Aquí les puedo contar que el destino preferido es Estados Unidos, por todas las facilidades que está dando Estados Unidos, subsidios, apoyos, etc. En segundo lugar está Europa del Este y después estaría China. ¿Mm? Eso es. Bueno, ahora volviendo a la idea anterior. ¿Por qué a partir del 2018 vemos un declive en la producción manufacturera alemana? Ahí comienzan los problemas. Quizás, claro, nadie se dio cuenta, nosotros no nos dimos cuenta. Me imagino que los alemanes y obviamente los empresarios sí lo notaron y lo notaron de una manera importantísima. Bueno, ese declive es consecuencia del proteccionismo. ¿Y a qué me refiero? Alemania, en un mundo ideal, globalizado, sin trabas ni obstáculos de aranceles ni ese tipo, no debiera estar pasando por un momento tan crítico como el actual. Probablemente una crisis energética sería un obstáculo, sin lugar a dudas, pero no sería tan crítico como lo que estamos viendo si no fuera por el proteccionismo. ¿A qué me refiero? El año 2018 es cuando Donald Trump comienza su guerra comercial con China, pero no solamente con China, sino con Europa y con otros países en el mundo. ¿Mm? Entonces, y el problema de este tipo de medidas, cuando un país comienza una guerra comercial, lo que ocurre habitualmente es que el agredido, entre comillas, responde también con otras medidas, aumento de aranceles, medidas no solamente arancelarias, sino para arancelarias, etcétera. Entonces, a partir del año 2018 vamos viendo un planeta, digamos, con mucho más trabas y obstáculos. De este tema hablamos, ¿cierto? Acuérdense cuando abordamos el tema de la guerra de los chips, y ahí también conversamos que a principios del siglo XXI el mundo era mucho más globalizado,
todos nos sentíamos más amigos, por lo tanto, estábamos dispuestos y contentos con tal de disminuir los costos y estábamos muy abiertos a enviar la producción de algunos productos a otra parte del mundo con tal de que fueran más baratos y yo me quedaba tranquilo con que, por ejemplo, China estuviera explotando las tierras raras, total, con tal de que fuera más barato, yo le compraba las tierras raras y hoy día estamos muy arrepentidos de eso porque las tierras raras son estratégicas y no puede estar el 90% de las tierras raras en manos de los chinos, ¿cierto? Por ejemplo, pero caímos en eso porque confiábamos todos con todos y en ese momento nos preocupábamos de que las cosas se hicieran donde realmente las ventajas fueran comparativas y competitivas. Bueno, eso se acabó y el punto de inflexión es Donald Trump. Esta situación trajo muchos problemas o perjudicó muchísimo a los países más abiertos, a los países que más abiertos y sobre todo a los países que vendían y que tenían un modelo exportador tipo Alemania. O sea, ¿a Alemania qué le conviene? Que ojalá los países no tengan aranceles y que todos felices le compren, ¿cierto? Y eso obviamente ha ido mellando, ¿cierto? Ha ido perjudicando a la economía alemana. Y de hecho aquí tenemos les voy a mostrar una cita. El creciente proteccionismo ya está conduciendo a una pérdida de prosperidad. El ingreso per cápita en Alemania fue alrededor de un 1,6 más bajo de lo que habría sido en condiciones constantes de política comercial. Bueno, y está muy complicado porque este proteccionismo, la verdad que, claro, comienza con Donald Trump, pero Joe Biden no tiene ese discurso de America First, que era obviamente muy de Donald Trump, pero hay una serie de medidas que al final complican mucho a Alemania y Alemania no tiene cómo competir, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos aprobó, quizás les suene, toda una política llamada Inflation Reduction Act, que es para combatir la inflación, y que básicamente son subsidios y es una serie de ayudas, y eso hace también que muchas empresas europeas, y en este caso alemanas, prefieren ir a Estados Unidos, porque también esas empresas alemanas van a estar subsidiadas por Estados Unidos. Y si a eso le agregamos que en Estados Unidos hay mucho menos burocracia, menos papeleo que en Alemania, claro, es muy tentador para esas empresas irse a Estados Unidos. Pero Estados Unidos sigue en una línea bastante proteccionista y bueno, y en esa idea, digamos, al parecer, para las empresas alemanas, puede ser muy beneficioso trasladarse no solamente por los costos, sino también por todos estos incentivos que hoy día hay en Estados Unidos para las empresas gringas y también para las europeas que se instalan en Estados Unidos. Bueno, además de todo lo dicho, que tiene que ver con una situación quizás más coyuntural, que es la crisis energética y este proteccionismo que comienza el 2018, pero que no ha parado, y que comienza con Donald Trump, pero que se sube al carro también la Unión Europea. Hay muchos analistas que dicen que la Unión Europea también agregó, podríamos decir, digamos, también empeoró las cosas con toda la respuesta que también implementó a las medidas de Trump. A todo eso podemos agregar también desafíos estructurales, ciertos problemas que tiene el modelo alemán y que debe abordar definitivamente Alemania para poder salir de este estancamiento o de esta tendencia negativa. Por ejemplo, el primer tema que a juicio de los expertos, de los que están mirando con detención a Alemania, señalan, es que Alemania, por mucho que invierta en ID, que es investigación y desarrollo,
por una muy buena educación que imparta a sus niños y jóvenes. Yo creo que todos tenemos esa sensación, ¿cierto? Es una educación muy orientada al mercado laboral. Todo eso está excelente. Sin embargo, por ejemplo, en materia de digitalización, Alemania golpea claramente por debajo de su peso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, según el Índice de Economía y Sociedad Digital, para 2022, este índice resume los indicadores sobre el desarrollo y progreso digital en los Estados miembros de la Unión Europea. Alemania ocupó un modesto 13º puesto por detrás de otros grandes Estados miembros como España y Francia, y muy ligeramente por encima de la media de la Unión Europea. O sea, el número 13, recuerden que son 27 los países de la Unión Europea y es Alemania. O sea, Alemania es el gran país de la Unión Europea y que esté en número 13, ya eso nos está diciendo mucho. O sea, falta avanzar muchísimo y como dicen los expertos, para pegarse el gran salto, ¿qué es lo que genera realmente mucha, mucha riqueza? Son los servicios, es la economía digital, y ahí Alemania se está quedando atrás. Tiene que avanzar en eso. Otro ejemplo, el porcentaje de hogares cubiertos con banda ancha ultra rápida superior a 1 giga en 2021 fue del 62.1% en Alemania frente al 92.5% en España. Entonces, aquí hay un potencial enorme, enorme, pero hay mucho, mucho que avanzar, muchísimo que avanzar. Bueno, en cuanto a la formación, las empresas del Mittelstand, que conversábamos, que son las pymes, están afrontando una seria escasez de acceso a personal cualificado tan necesario para seguir innovando. Y aquí tengo una cita también de un informe de la OCDE sobre el mercado laboral alemán. La tasa de trabajadores inmigrantes cualificados que residen en Australia, Dinamarca, Canadá y el Reino Unido es de 5 a 10 veces mayor que en Alemania. Alemania tiene un grave problema para atraer mano de obra calificada. Y quizás se pregunten qué le pasa a Alemania. Alemania tiene varios problemas en este aspecto. Bueno, primero es que falta mano de obra calificada, y esto tiene relación con una crisis demográfica. Eso es lo primero. Alemania comenzó el descenso de su población este año, eso es lo primero. Y Alemania en general había cubierto el problema demográfico con la inmigración, pero ya eso no es suficiente. Y el grave problema, como lo decía esta cita, es que no es atractivo Alemania. Alguien dirá, pero ¿cómo no va a ser atractivo Alemania? Es un país rico, es un país que funciona bien, es un país que está en el centro de Europa. Bueno, hay ciertos asuntos que no lo hacen tan atractivo como es la cultura, el idioma, pero sobre todo la burocracia y los altos impuestos. Y yo a partir de esta investigación para esta clase, aprovecho yo de pasar el dato, porque si alguien sabe de sobrinos, nietos o algo, que esté buscando oportunidades para ir a Europa, necesitan trabajadores profesionales, porque realmente no saben cómo llenar esos espacios. O sea, esto no es mito, porque claro, yo había visto de repente estos TikTok, estos Reel que llaman, y uno dice, ¿será cuento? No, es real. O sea, hay una necesidad. Ese es otro problema que tiene Alemania. Cómo llena esos espacios, y eso que ellos, por ejemplo, a propósito de la crisis demográfica, ellos tienen más hijos que en Chile. Imagínense los problemas que se nos vienen a nosotros más adelante. Ya. Ya. Gracias. Bueno, entonces tenemos el problema demográfico que tiene directa relación con la falta de mano de obra calificada. Y algo les dije también de los impuestos. Tienen una tasa muy alta de impuestos personales, de impuesto a la renta que llega al 45%, pero aquí, y lo más relevante, es que es el segundo país dentro de la Unión Europea que paga mayores impuestos. Ahí lo pueden ver. Malta con un 35% y en segundo lugar está Alemania con un 30%.
¿Mm? Y tenemos también lo que se menciona, que falta desarrollar el área de los servicios, definitivamente, y bueno, todo el problema que también les mencioné de la burocracia, el papeleo. El papeleo es tremendo, lo cual hace muy difícil la situación, digamos, para los empresarios y también para los inmigrantes. Esto se da para los dos ámbitos. ¿Mm? Y ahora nos vamos a ir. Un segundo, que quiero arreglar una cosita. Ay, no. Mm, mm, quiero verlo, no resulta. No puedo. Bueno, ahora, bueno, lo que nos va quedando. ¿Qué pasa con China? ¿Qué problema? O sea, ¿cuál es la dimensión del ítem China en toda esta crisis? Lo primero y más relevante, o sea, hay que partir por decir, digamos, que China es un socio comercial fundamental para Alemania. Lo tenemos ahí como el primer proveedor, o sea, o sea, ¿a quién le importa más Alemania? A China. Y es un también cliente muy importante, el cuarto después de Estados Unidos, Francia y Países Bajos. O sea, podríamos decir que es quizás el socio comercial más importante de Alemania. Por lo tanto, lo primero que hay que tener presente es que si China hoy día no está creciendo suficiente, ¿cierto? Claro, no está como Alemania, no está contrayéndose China, no está con números rojos, pero sabemos que no va a crecer, probablemente no va a llegar a un 5%, lo cual es un problema, y eso ya está trayendo consecuencias a Alemania porque los chinos no están comprando como compraban antes. ¿Mm? Entonces, esto ya es un primer problema. ¿Mm? Sin embargo, lo más complicado en todo este asunto con los chinos es la industria automotriz. Ya veíamos que el sector automotriz en Alemania es lejos el más importante, definitivamente, representa casi un 15% del Producto Interior Bruto, y el mayor cliente de este sector son los chinos. ¿Cuál es el problema? Es que los chinos ahora, miren, estas eran las exportaciones chinas, parejitas, parejitas, y miren cómo empezaron a crecer. Y miren cómo empezaron a decrecer las importaciones. O sea, los chinos van a comenzar a comprarle menos, están empezando a comprarle menos autos a los alemanes, y eso no es todo. Se viene otro gran problema, la electromovilidad. Y aquí sí que los alemanes están quedando atrás. Los chinos nunca pudieron competir con los alemanes en los autos de combustión porque los alemanes son los reyes de los autos de combustión. Son impresionantes en ese ámbito, pero en el auto eléctrico los chinos comenzaron de cero, entonces están compitiendo con el mundo desde cero, y ya los alemanes tienen contratos millonarios con los chinos. Por ejemplo, compañías de renta car alemanes están comprando cientos de miles de autos a los chinos, autos eléctricos a los chinos, para sus rentals, digamos. Entonces los alemanes no tienen nada que hacer, y sabemos que en Europa, o sea, en Europa, en unos años más no van a haber autos de combustión, no se van a comprar autos de combustión, porque probablemente, claro, van a seguir circulando, pero ya no se van a vender. ¿Y qué van a hacer ahí los alemanes? Entonces, aquí hay dos problemas. Los alemanes ya no le van a vender autos de combustión a los chinos porque los chinos no van a comprar. Los chinos van a ser los que van a vender sus autos eléctricos al mundo, y además van a vender sus autos eléctricos a los chinos. Y los alemanes, ¿a quién le van a vender esos autos que hoy día le venden a los chinos? O sea, se les viene, o sea, si hoy día están ya complicados y estamos con esta recesión y todo, aquí hay un problemón no menor. Aquí, o sea, no se subieron al carro de la electromovilidad.
siendo que tenían todo para hacerlo. Porque, por capacidad, ¿se fijan? Entonces, no sé. Y además, bueno, y lo que tienen a favor los chinos es que tienen, recuerden también, todos los elementos más estratégicos para poder fabricar esos autos, ¿cierto? Tienen los minerales estratégicos, y si no los tienen todos, bueno, los pueden comprar en otros lugares, pero tienen las famosas tierras raras. Entonces tienen una ventaja impresionante. ¿Mm? Los alemanes no sé qué van a hacer aquí. Está muy difícil. Muy, muy difícil. ¿Mm? Bueno, todo lo anterior también está trayendo, ahora saliéndome un poquito de la economía, después voy a responder a sus preguntas, así que no se preocupen, pero todo lo anterior podría tener consecuencias políticas. Recuerden que Alemania, al igual que en realidad el mundo entero, que en el mundo entero, cuando hay frustración, hay dificultades, surgen partidos populistas o partidos con líderes outsiders, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto en Alemania es que la ultraderecha sigue creciendo. Esta noticia es del 8 de octubre, o sea, hace menos de un mes. Ahí hubo elecciones en Baviera y en Hesse, y dieron una amplia victoria a los conservadores, eso sí, pero mostraron el descontento con la coalición de Scholz, y aquí los comicios ratifican el avance de la ultraderecha con Alternativa para Alemania como segunda fuerza en las dos regiones. ¿Mm? O sea, por mucho que los conservadores lograran esa amplia victoria, quedan en segundo lugar los de AfD, Alternativa para Alemania. ¿Mm? Y este gráfico, esta página a mí me gusta mucho porque muestra bastante información en una sola lámina. ¿Qué nos muestra? Lo de abajo son elecciones 2017-2021, es decir, por ejemplo, los que gobiernan, que son la socialdemocracia, nos muestra la elección, la última elección cuando la Merkel todavía, digamos, la última vez que ganó el partido de Merkel, ahí la socialdemocracia ganó o sea, consiguió un 20.5, en cambio cuando la Merkel ya salió consiguieron un 25.7, que es lo que les permitió sacar a su canciller Olaf Scholz. En cambio la CDU-CSU, la última vez que tuvieron a la Merkel sacaron un 32.9, en cambio para la última elección lograron un 24.1, menos que la socialdemocracia, ¿cierto? Por eso los socialdemócratas son los que están en el poder, junto con los verdes, que sacaron 14.8, y los liberales, que sacaron un 11.5. ¿Me siguen, cierto? Supongo. Y lo que tenemos arriba son encuestas de la popularidad de los partidos. Entonces, ¿por qué se dice que Alternativa para Alemania, la ultraderecha populista, está en segundo lugar? Porque, según las encuestas, AfD tiene el segundo lugar. Los primeros son el partido de la Merkel, que baja, eso sí, un poco del 29 al 26.5, y Alternativa para Alemania baja del 22 al 18, pero siguen siendo las dos fuerzas más relevantes. ¿Mm? Y acá tenemos actual gobierno, socialdemócratas, verdes y liberales, primer ministro Olaf Scholz, próximas elecciones, está todo en uno. ¿Qué más les puedo mostrar aquí? Y acá también nos muestra, la que no entiendo, sin Wagenknecht, y aquí vemos que sí está Wagenknecht. Bueno, aquí está, la diferencia claro, la última encuesta, tenemos del 16 al 20 de octubre es la primera columna, y la segunda columna es del 20 al 23. Aquí tenemos Alianza Sara Wagenknecht, es la segunda, que sacó un 12%, o sea que se convirtió en la 1, 2, 3, 4, bueno, más o menos aquí estaría como en quinta fuerza. Es que esa mujer me interesa, y se las traje, Sara Wagenknecht, porque nos va a empezar a sonar. A propósito
de los outsiders, de fuerzas nuevas, etcétera, etcétera. O sea, tenemos por un lado Alternativa para Alemania, que sabemos que ha ido creciendo, sobre todo a partir de la gran crisis migratoria del año 2015, ¿cierto? Pero tenemos también esta otra mujer, que ahora, sobre todo hace poco, hace algunos días, o sea, desde hace algunos días, semanas, se está escribiendo mucho acerca de ella, porque esta mujer, bueno, eso en alemán significa la increíble, die Unfassbare. Der Spiegel es la típica revista política alemana, y ella era líder de Die Linke. A ver, me voy para atrás un segundo. Die Linke es ¿cierto? La izquierda tradicional alemana, es la heredera de los comunistas de Alemania, ¿ya? Y ella era líder de ese partido, muy carismática, muy preparada, y acaba de fundar un nuevo partido político que se llama Alianza Sarah Wagenknecht por la Razón y la Justicia. Como pueden observar, bastante segura de sí misma porque el nombre de su partido es ella. Y ahí la tenemos. Es un partido muy curioso, porque uno lo podría quizás definir como populista de izquierda, pero tiene elementos de la izquierda y elementos de la extrema derecha. Por ejemplo, no quiere nada con los inmigrantes, los expulsaría a todos, que eso es más bien de la extrema derecha, pero tiene elementos por lo menos más bien de la izquierda alemana, como por ejemplo, ella quisiera restablecer relaciones con Rusia. Ella proviene de Alemania del Este. Muchos dicen que es la segunda política más importante que proviene de Alemania del Este después de Angela Merkel. Ella quiere restablecer relaciones con Rusia, quiere volver a conectarse con el gas ruso, que no quiere enviar armas a Ucrania. Y acuérdense que los alemanes están enviando incluso tanques Leopard, o sea, están sumamente comprometidos con la ayuda hacia Ucrania. Ella ha dicho que Olaf Scholz es el canciller más incompetente de la historia de Alemania. No, es un personaje, por eso me pareció que yo, sin meterme hoy día más en política, es interesante tenerla presente. Yo les voy a mandar algún artículo, en general todos estos artículos son para suscriptores, pero se los voy a copiar para que lean un poco del perfil de ella, porque, bueno, es de origen iraní, eso también es otra cosa, pues bueno, la pueden ver ella físicamente, no, es un poco diferente a la típica o al típico alemán. Bueno, las primeras encuestas le han llegado a dar hasta el 14%, un muy buen apoyo considerando que es un partido nuevo. Bueno, obviamente detrás de los conservadores, de AfD y pisándole los talones en algunos incluso a los socialdemócratas. 2 de cada 10 alemanes dicen que se pueden imaginar dándole su apoyo. Imagínense. Así que para que vayan viéndola, porque puede ser un fenómeno insólito. O sea, porque todos estábamos muy preocupados mirando a AfD o Alternativa para Alemania, y apareció esta mujer realmente que rompe con todo. Y muchos señalan que hay que tomarla en serio. ¿Por qué? Porque tiene a un grupo de asesores, o por lo menos las personas que la acompañan son de peso. Ella es muy preparada, o sea, preparada en el sentido de que académicamente, magíster, doctorado, muy estudiosa, es carismática también, porque podría ser, claro, muy preparada intelectualmente, pero muy fome, no sé, que no entusiasmará a nadie, pero es carismática además. Y quizás también el discurso un poquito disruptivo puede llamar mucho la atención, de repente, porque claro, cuando uno es políticamente tan correcto no llama a nadie, y quizás eso puede hacerla muy atractiva. Todo puede ocurrir. ¿Mm? Todo puede ocurrir. Y ella está resultando ser muy interesante. Bueno, a todo esto, volviendo a Alternativa para Alemania,
este partido ultraderecha, en el fondo muchos creen que también puede seguir subiendo porque AfD es abiertamente negacionista del cambio climático y todo eso, y considerando también que muchos, o sea, en el fondo AfD puede también basa un poco su discurso señalando que muchos de los problemas de la economía alemana tienen que ver con la transición energética, con esto de que hay que, digamos, dejar todo el carbón, los combustibles fósiles, y eso estaría trayendo y llevando al país a la ruina, ¿se fijan? Entonces, los alemanes también, una parte de los alemanes ha estado acercándose más a alternativa para Alemania en ese sentido. ¿Mm? Así que todo puede ser, digamos. A pesar de que los retos son importantes, existe un relevante margen para el optimismo. Las debilidades de la economía alemana han sido identificadas por sus autoridades. Diagnosticar la enfermedad es una condición sine qua non para proceder a su curación. Si bien es cierto que en el gobierno de coalición alemán existen tres almas, socialdemócratas, liberales y verdes, son sensibilidades y opiniones muy diferentes. También lo es que se han puesto ya manos a la obra a adoptar reformas para atajar los retos antes anunciados. Y no hay que olvidar que si hay un Estado miembro de la Unión Europea acostumbrado a salir adelante, cual ave fénix de situaciones traumáticas, ese es Alemania.